Alumnos, bienvenido a la penúltima clase. Hoy vamos a tener una clase que es corta, sobre sueño y vigilia, que es un poco compleja desde el punto de vista de la cantidad de neurotransmisores y circuitos involucrados, ¿ya? Pero la verdad es que viéndolo de forma sistemática debería ser sencillo. Los objetivos principales son, uno, conocer las funciones del sueño, conocer la arquitectura del sueño a lo largo de la vida, conocer las principales características de las distintas etapas del sueño y conocer los circuitos y neurotransmisores implicados en la arquitectura del sueño y vigilia. ¿Bien? Bien. Introducción. Primero, el ciclo sueño-vigilia, valga la obviedad, es un ciclo que transcurre entre un estado de vigilia y uno de sueño. El estado de vigilia es un estado de alerta, un estado de conexión con el medio, ¿ya? Un estado donde la tingencia es máxima, es decir, la capacidad de poner atención al alrededor es máxima. Por el contrario, el sueño es una suspensión normal, es una suspensión fisiológica de la conciencia. No tiene que ver con una disminución de la actividad neurológica. Por el contrario, se podría decir de que hay momentos del ciclo sueño-vigilia en el sueño donde la actividad inclusive es mayor que la vigilia, ¿ya? Es decir, el sueño y la vigilia son dos estados del cerebro donde existe una actividad neurológica específica para cada uno de ellos y que cada uno de ellos, por supuesto, cumple determinadas funciones. En el ser humano, el ciclo de sueño regular en la mayoría de las personas es entre 6 y 9 horas diarias, ¿ya? Esto es algo que va cambiando a lo largo de la vida, siendo máximo cerca de la concepción y siendo mínimo mientras más años se tengan. Ahora, esta no es una característica biológicamente de forma exclusiva humana. De hecho, sabemos que muchos animales duermen. De hecho, la mayoría de los animales duermen. Ahora, cómo duermen depende mucho de la naturaleza del animal. Nosotros que somos animales que duermen muchas horas, estamos en realidad en el tipo de sueño compartido con los predadores, ¿ya? Los animales predadores en general tienden a tener ciclos de sueño más largos, mientras que los animales que tienden a ser más bien presas, tienden a tener ciclos de sueño mucho más cortos, ¿ya? Por ejemplo, la jirafa que tiene ciclos de sueño de no más de 2 a 4 horas al día y que duerme en lapsos de aproximadamente 12 minutos, ¿ya? Más extraños, como por ejemplo aquí estamos viendo el cerebro de un delfín, que por ser un animal predado más que depredador, ha desarrollado la capacidad de que su cerebro duerma por mitades, ¿ya? Mientras duerme una mitad, la otra mitad se mantiene activa y viceversa. Así su cerebro también puede pasar por la etapa de sueño. Se ha documentado que existe sueño en insectos, se ha documentado que existe sueño en algunos anélidos como gusanos, pero todavía hay algunos animales que no se conoce si tienen ciclo sueño-vigilia, como por ejemplo las esponjas de mar, ¿ya? Sin embargo, la mayoría lo tiene. Ahora, ¿para qué sirve el sueño? El sueño desde tiempos inmemoriales es reconocido por su capacidad reparativa, ¿ya? Así como Shakespeare lo definió como la suave enfermera de la naturaleza, sus principales funciones corresponden a recuperar niveles de glucógeno, eliminar tóxicos, ahorrar energía, ¿ya? Falta de sueño, lo normal es empezar a ver un deterioro de la memoria, una reducción de las capacidades cognitivas y oscilaciones del estado de ánimo, ¿ya? Esta es una situación normal para cualquier persona que se vea deprivada de sueño. Ahora, si una persona tiene una reserva cognitiva o una reserva neurológica disminuida, como por ejemplo es el caso de una persona con demencia o de un adulto mayor, muy mayor, es esperable que una alteración del sueño tenga esas mismas manifestaciones, pero de forma mucho más significativa, ¿ya? Una gran alteración cognitiva, grandes oscilaciones del ánimo, inatención, somnolencia excesiva, ¿ya? Ese estadio se llama delirium y es un estado de estrés neurológico habitualmente asociado a ciertos detonantes metabólicos, ¿ya? Puede ser de privación de sueño, así como también en ciertos adultos mayores se presenta frente a una infección, frente a dolor, frente a un cambio de casa, etc. Ahora, cuando la deprivación de sueño es prolongada, empiezan a observarse alucinaciones, se pueden observar cuadros convulsivos y por último se puede observar muerte. ¿Bien? Bien. Vamos a ritmo circadiano. El ritmo circadiano es un ciclo que está principalmente guiado, como dice su nombre, por la luz, ¿ya? Un ciclo en relación al sol.
el ciclo natural para el ser humano es de 25 a 26 horas, ya no de 24 horas como es nuestro ciclo del día. ¿Esto cómo se demostró? Se demostró básicamente deprivando a un grupo de seres humanos del ciclo sueño, del ciclo de luz, ya, en un espacio cerrado, y se demostró que efectivamente al paso de unos días, tras 25 a 26 horas, tardaban en completar un ciclo de sueño y un ciclo de vigilia, ¿ya? Ahora, el por qué este ciclo es un poco más prolongado que el día y noche de nuestro planeta es algo desconocido. Ahora, ¿qué elementos o qué estructuras regulan este ciclo de sueño y de vigilia? Básicamente dos. Por un lado está el hipotálamo y por otro lado está el sistema activador reticular ascendente. El sistema activador reticular ascendente me imagino que le recuerda a la ya varias veces mencionada formación reticular, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la vía espino-reticular en el dolor, por ejemplo? Que era la vía que a través del dolor nos generaba alerta, que nos despertaba, ¿ya? Eso es porque efectivamente la formación reticular está intrínsecamente implicada en los ciclos de sueño y de vigilia. Ahora, hablemos un poquito del sistema activador reticular. El sistema activador reticular básicamente está conformado por cuatro núcleos, ¿ya? Núcleos colinérgicos, núcleos del RAFE, el lucus ceruleus y los núcleos tuberomamilares del hipotálamo. Estos núcleos secretan cada una hormonas diferentes o neurotransmisores diferentes, ¿ya? Mientras los núcleos colinérgicos secretan, por supuesto, acetilcolina, el núcleo del RAFE secreta serotonina, el núcleo tuberomamilar histamina y el locus ceruleus noradrenalina, ¿ya? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Básicamente, tanto los núcleos colinérgicos como los tuberomamilares se encargan de activar los otros núcleos, es decir, el locus ceruleus y el núcleo del RAFE. Estos cuatro sistemas están altamente activados durante la vigilia, ¿ya? Lo que ellos hacen es coordinar la actividad tálamo-cortical, es decir, requerimos que tálamo y corteza funcionen de forma sincrónica para mantener el estado de vigilia. Y esa sincronía está dada por estos cuatro sistemas activadores, ¿ya? Ahora, a nivel de hipotálamo, como les comentaba, existen dos regiones que pueden regular el sueño. Una es la región y la vigilia. La región hipotalámica lateral, principalmente activada durante la vigilia, y la región preóptica ventrolateral, principalmente activada durante el sueño. ¿Ya? ¿Cómo se relacionan ellas? Se relacionan de acuerdo al esquema que estamos viendo acá. Se relacionan directamente con la formación reticular activadora. En ese sentido, el núcleo tuberomamilar, que recuerden, a su vez, estimula el locus cerúleo y el núcleo del RAFE, es estimulado por las neuronas de orexina, ¿ya? Que son las que pertenecen a la región hipotalámica lateral y son inhibidas por la región preóptica ventrolateral. Por lo tanto, cuando hay vigilia, la actividad de la región hipotalámica lateral, que es mayor, mantiene activo el núcleo tuberomamilar, que mantiene activo a su vez el locus cerúleo y el núcleo del RAF, ¿ya? Y los núcleos colinérgicos se mantienen activos de forma tónica. Por el contrario, cuando vamos a iniciar el sueño, las neuronas de orexina, por mecanismos que vamos a ver, disminuyen su actividad, el núcleo preóptico aumenta su actividad y eso inhibe al núcleo tuberomamilar, al núcleo colinérgico vía preóptico y vía tuberomamilar también se inhibe el locus ceruleus y el núcleo del RAF, induciendo el sueño. ¿Bien? Bien. Ahora, el ciclo circadiano, es decir, el ciclo de día y noche, depende de dos aspectos básicamente. Por un lado, depende de un ciclo circadiano, pero me refiero en particular a un ciclo del sol, de luz y oscuridad, y por otro lado depende de un ciclo homeostático, ya dado por la homeostasis de nuestro cuerpo. El ciclo circadiano en particular depende de dos aspectos. Por un lado, depende del núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático, ubicado sobre el quiasma óptico, es un núcleo que expresa genes que se llaman genes del reloj o genes del cronómetro, que de cierta forma le permiten al núcleo supraquiasmático generar un impulso de tipo marcapaso. Es decir, el núcleo supraquiasmático está contando el tiempo, ¿ya? Y finalmente es el que le informa al cerebro cuánto tiempo ha pasado.
Por eso es que pese a estar en un ambiente deprivado de la información de día y noche, nuestro cerebro es capaz de mantener los ciclos regulares que en el ser humano son, ya dijimos, de 25 a 26 horas. Eso es porque tenemos un núcleo que funciona como marcapaso y es capaz de marcar el tiempo, ¿ya? El núcleo supraquiasmático, en particular ubicado en el hipotálamo anterior, tiene ciertas proyecciones que van hacia el núcleo paraventricular, también del mismo tálamo, y desde ahí proyecta los ganglios simpáticos. Recordemos, si proyecta los ganglios simpáticos preganglionares, ¿hacia dónde proyecta? Hacia la médula torácica, ¿no es cierto? Y de la médula torácica, a través del tronco simpático, proyecta una proyección simpática postganglionar hasta la glándula pineal, ¿ya? Vamos armando nuestra historia. Es decir, tenemos un núcleo de función independiente que funciona como marcapaso que por vía simpática estimula la glándula pineal. La glándula pineal es la que produce la melatonina, ¿ya? La melatonina se produce a lo largo de todo el día de forma progresiva, aumentando sus concentraciones a lo largo del día y generando una concentración que se considera límite una vez ya va a iniciar el sueño. Una vez inicia el sueño, la melatonina sigue aumentando sus concentraciones y es durante el sueño cuando ésta empieza a disminuir, ¿ya? Es decir, la melatonina se produce de forma independiente, o más bien, se puede producir de forma independiente al ciclo día y noche, gracias a que el núcleo supraquiasmático es el que regula la producción de melatonina, y este es un marcapaso autónomo. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué hace la melatonina? A través de mecanismos y circuitos que vamos a ver, regula la actividad del tronco, pero sobre todo regula la actividad del núcleo supraquiasmático, ¿ya? Es decir, hay un feedback con el supraquiasmático y además prepara los órganos para el estado de sueño, ¿ya? Prepara los músculos, prepara el sistema digestivo, informándoles de cierta forma de que se va a iniciar el ciclo de sueño. Cabe destacar que la melatonina se produce menos en ancianos y eso es un poco la base fisiológica que se plantea como su uso para inducir el sueño. ¿Ya? Bien. Ahora, como les comenté, una parte del ciclo circadiano día-noche tiene que ver con el núcleo supraquiasmático, este marcapaso automático. También tenemos una parte modulada por la retina. ¿Se acuerdan? Tenemos en la retina ciertas neuronas ganglionares que son fotosensibles. No estamos hablando de los conos y los bastones, sino de las neuronas de proyección, las que llevan la información de la retina hasta el tálamo, recuerden el núcleo ventral posterior. Ellos también había un subgrupo que era sensible a la luz, los que expresaban melanopsina. Estos se comunican con el núcleo supraquiasmático y finalmente lo que hacen es modular la actividad del núcleo, ¿ya? Es decir, cuando efectivamente, es decir, pese a que el núcleo tiene un marcapaso que determina cuántas horas han pasado y cuándo en realidad es hora de dormir, la luz a través de la vía retina supraquiasmática puede regular y alterar este ciclo, ¿ya? Es por eso que efectivamente la oscuridad genera sueño y el exceso de luz lo depriva, ¿ya? Ese también es una explicación al jet lag, es decir, cómo después de viajar somos capaces de cambiar nuestro ciclo justamente gracias a la vía que existe entre retina y núcleo supraquiasmático y que de a poco logra modular el ciclo de nueva forma para que se adapte a los cambios de horario. ¿Bien? Bien. Adicional al ciclo circadiano, que regula que estemos durmiendo o despiertos, hay un ciclo homeostático, ¿ya? Que tiene que ver con la acumulación de sustancias tóxicas y con el cansancio fisiológico que tiene que ser de cierta forma compensado. ¿Cómo, cómo los efectos homeostáticos pueden influir en nuestro ciclo sueño-vigilia? Básicamente a nivel de núcleo hipotalámico, el preóptico ventrolateral, ¿ya? Durante el día, durante la actividad, a nivel hipotalámico se suelen acumular serotonina y adenosina. La acumulación de estas sustancias activa al núcleo preóptico ventrolateral
Y como aparece en el esquema, el núcleo preóptico ventrolateral inhibe al túbero mamilar, inhibe al colinérgico y de forma subsecuente, biotúbero mamilar, se inhibe el locus cerulus y el núcleo del RAF. Por lo tanto, disminuyen todas las concentraciones relacionadas con la formación reticular activadora. Por lo tanto, en resumen, nuestro ciclo de sueño y de vigilia, ¿de qué depende? Ya lo hablamos. Primero, de un ciclo circadiano regulado por el núcleo supraquiasmático. Segundo, por el ciclo luz-oscuridad, regulado también por el supraquiasmático, pero vía retiniana. También el ciclo homeostático, regulado a nivel del núcleo preóptico ventrolateral. Y por último, también la actividad social, ¿ya? Nuestra voluntad, nuestra planificación influye indudablemente en estar despierto o estar con sueño, ¿ya? Teniendo esa idea general de cómo dormimos y cómo despertamos, hablemos de las etapas del sueño. Entonces, que para mantener la vigilia necesitamos la actividad lateral del hipotálamo, ¿no es cierto? Esta actividad lateral mantiene activo el núcleo tuberomamilar y vía tuberomamilar se mantienen activos los otros núcleos. Tenemos una formación reticular ascendente activa. Sin embargo, a medida que el circuito metabólico va generando aumento de la adenosina, activación del núcleo preóptico y por otra parte, el ciclo circadiano va generando elevación de la melatonina y a través de la melatonina también inhibiendo el ciclo de orexinas, que tenemos una inhibición tuberomamilar, una inhibición colinérgica y secundariamente una inhibición del cerúleus y del RAFE. Lo que estamos viendo acá es un resumen de lo que estamos hablando, ¿ya? Si ustedes ven a la izquierda, vemos serotonina y adenosina, que recuerden, son los neurotransmisores que se acumulan a lo largo del día, por lo tanto reflejan la actividad metabólica, una actividad metabólica fatigada. Cuando ellos se acumulan, se activa el núcleo preóptico ventrolateral, que al activarse inhibe la producción de acetilcolina en los núcleos colinérgicos y de histamina en los núcleos tuberomamilares. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro lado, la acumulación de melatonina, que está más bien regulada por el ciclo circadiano, es decir, por el núcleo supraquiasmático y la influencia de la luz, al acumularse disminuye la producción de orexinas en la región hipotalámica lateral, que recuerden, es la que promueve la vigilia, y al disminuir su actividad, disminuye el efecto positivo sinérgico que tiene sobre histamina y serotonina. Por lo tanto, dada la influencia metabólica como la influencia circadiana, logramos una disminución de la actividad de la formación reticular activadora. Ahora, si efectivamente esto no es coordinado, por ejemplo, si no tenemos una gran fatiga metabólica o si nuestro ciclo circadiano no está en el momento del sueño, por supuesto que la calidad del sueño no va a ser la misma. Es decir, ejemplo puntual. Si yo durante el día no gasto mi energía, mi actividad metabólica, pese a que mi ciclo circadiano me sugiera que debo dormir, la falta de mecanismos homeostáticos que lo generen va a generar dificultades. Así por el contrario, si yo hago mucha actividad física y mental, pero pese a eso estoy en un momento en que mi ciclo circadiano no sugiere que deba dormir, probablemente voy a dormir, pero tampoco va a ser de la misma calidad de sueño. Es decir, para lograr un sueño no es necesario que se cumplan los elementos metabólicos homeostáticos y los mecanismos circadianos. Sin embargo, es la mezcla de ellos lo que efectivamente va a generar un sueño más armónico. ¿Bien? Bien. Aquí tenemos un pequeño esquemita resumen de lo que les estaba hablando y para que no se nos olvide. El hipotálamo lateral tiene más que ver con la vigilia y el hipotálamo anterior en su región preóptica tiene más bien que ver con el sueño. Y el hipotálamo lateral tiene más bien que ver con la orexina o hipocretina, mientras que el hipotálamo anterior tiene que ver con una inhibición GABAérgica del núcleo tuberomamilar. ¿Ya? Bien. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué es lo que ocurre cuando caemos en sueño? Cuando caemos en sueño, entonces participa todo el hipotálamo. La región hipotalámico lateral empieza a disminuir su actividad y la región preóptica ventrolateral empieza a aumentar su actividad.
y de esta forma disminuyen los niveles de acetilcolina, noradrenalina, histamina y serotonina. ¿Bien? Bien. Cuando eso ocurre, inicia el sueño no REM, ¿ya? O el sueño no MOR, el sueño sin movimientos oculares rápidos, ¿ya? Ese sueño está caracterizado por una disminución global de los neurotransmisores relacionados con la vigilia. Ese sueño, a su vez, se considera dividido en distintos estadios, 3 o 4 estadios, ¿ya? El estadio 3 y 4, últimamente en las últimas revisiones con respecto a sueño, se considera un mismo estadio desde el punto de vista fisiológico. Las principales diferencias entre estos estadios tienen que ver con la actividad eléctrica medible a nivel cortical. Para los que quizás no lo saben, la actividad eléctrica cortical se mide con un examen que se llama electroencefalografía. La electroencefalografía consiste básicamente en situar electrodos en distintas superficies del cuero cabelludo, ¿ya? Existe un examen donde los electrodos se ponen sobre la corteza, pero este es un examen que se resguarda, por ejemplo, para cirugía de la epilepsia, ¿ya? Pero en una situación normal se ponen distintos electrodos sobre el cuero cabelludo y efectivamente comparan la actividad eléctrica entre estos puntos, ¿ya? La actividad eléctrica tiene patrones que uno conoce evidentemente a través del estudio y esos patrones son diferentes durante la vigilia y el sueño, y a su vez, durante el sueño, poseen distintas etapas. Principalmente, la etapa 1 es una etapa de ondas cerebrales de baja amplitud, ¿ya? Que se considera una etapa de transición entre la vigilia y el sueño. Dura unos minutos y tienden a aparecer imágenes, ¿ya? En lo que muchos de ustedes quizás han visto como una caída o que se están cayendo en un sueño y despiertan prácticamente antes de quedarse dormidos. Después viene una etapa conocida como etapa 2, con un sueño más profundo, donde hay un patrón de ondas lento. Se presentan en el electroencefalograma ciertos signos conocidos como usos del sueño, que son ya más bien característicos de esta etapa. En la etapa 3 y 4, prefiero plantearlas como juntas porque, insisto, eso básicamente lo van a ver como etapa 3, son ondas cerebrales lentas, tipo teta o tipo delta, que poseen mayor amplitud, ¿ya? Que en las etapas anteriores. Y en general es un patrón lento. Ahora, existe una etapa 5, aunque en realidad más que etapa 5 es el sueño MOR o sueño de movimientos oculares rápidos, sueño REM, que ocupa aproximadamente el 20% del periodo del sueño. Se caracteriza por un aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea, del ritmo respiratorio, suelen haber erecciones, pueden haber movimientos, insisto, oculares rápidos, suelen haber sueños de tipo más complejo y además hay una sensación de parálisis muscular, ¿ya? Eso ocurre en el sueño REM. Vamos a ver un poco cómo se estructuran y funcionan estos. Bueno, recordemos que cuando caemos en sueño, tenemos una disminución global de los neurotransmisores que participan en la activación tálamo-cortical y que son modulados por el tronco. Esta caída empieza a revertirse, pero no de forma global. Básicamente, lo que empieza a aumentar es la acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina empieza paulatinamente a aumentar, aumentar, y cuando alcanza un nivel similar a la vigilia, caemos ya en sueño REM, ¿ya? Es decir, el sueño no REM, el primer sueño, es una disminución global de neurotransmisores, dados los mecanismos que ya conversamos. Luego, por disminución de la actividad del núcleo preóptico ventrolateral, empieza a aumentar paulatinamente la acetilcolina hasta llegar al sueño REM. Y el sueño REM es en definitiva un sueño con una disminución global de los neurotransmisores de la vigilia, exceptuando la acetilcolina, ¿ya? A nivel de vigilia. Una vez llegamos al REM, volvemos a caer en no REM, ¿ya? Y este es un ciclo sucesivo que se repite de 4 a 5 veces por noche. A medida que avanza la noche, los episodios de sueño no REM se van haciendo más cortos, así como también menos profundos, y los ciclos de sueño REM se van haciendo secuencialmente más prolongados, ¿ya? Además, a lo largo de la vida no solo cambia la duración del, del sueño con respecto a la vigilia, sino que también la arquitectura del sueño. Cuando hablamos de arquitectura del sueño, hablamos de lo que les acabo de comentar, de un ciclo entre sueños REM y no REM,
que parte con sueños no REM más profundos y más largos, y termina con sueños REM más largos y no REM más cortos y menos profundos, ¿ya? La arquitectura se empieza a perder con el paso de los años. Entre ellos, primero tenemos una disminución de los sueños no REM, tenemos una disminución de la profundidad del sueño no REM y además tenemos una desorganización de los ciclos, que es lo que podemos ver ya a mayor edad. Bien, es importante que conozcan los cambios fisiológicos principales a lo largo de la vida con respecto al sueño, tanto en términos de duración de sueño y de arquitectura del sueño. Ya. Habiendo dicho eso, repasemos un poco cuáles son las diferencias entre REM y no REM. Básicamente el sueño REM, que ya conocemos los mecanismos de circuito por los cuales llegamos, es un sueño de menor tono corporal, menor frecuencia cardíaca, menor ritmo respiratorio, menor presión arterial, menor actividad metabólica y menor temperatura. ¿Suelen haber movimientos oculares? Sí, pero son movimientos oculares rotatorios lentos y si bien suele haber actividad onírica, si bien suelen haber sueños, estos suelen ser más bien simples. Por el contrario, durante el periodo no REM, tiende a haber una parálisis muscular, tiende a haber una contracción pupilar, es decir, miosis, mayor frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio aumentado, mayor presión arterial, mayor actividad metabólica, mayor temperatura y tiende a haber también actividad onírica más compleja, sueños de mayor complejidad. ¿Ya? Aquí tenemos un esquemita de una polisomnografía, ¿ya? La polisomnografía es un examen en que se invita al paciente a dormir y mientras duerme se monitorizan varios aspectos de su condición clínica. Lo clásico es dejar una electromiografía, es decir, un sensor del músculo que en general se instala en los músculos faciales, una electroencefalografía, aunque simple, con pocos electrodos, no normalmente los 20 a 30 que se usan en el examen, sino de 4 a 6 electrodos. Se monitoriza también la frecuencia cardíaca, los movimientos oculares y la respiración. ¿Ya? Aquí también tenemos un registro de la erección peniana, que no está de más recordar que es durante el sueño REM en que existe la erección. Eso es muy útil para nosotros desde la neurología, porque nosotros agrupamos las patologías del sueño, entre otras, en patologías del sueño REM y no REM. Son diferentes, biológica, fisiológica y terapéuticamente hablando. Por lo tanto, si uno tiene muchas dudas y quizás no tiene el polisomnograma como recurso para identificar el tipo de alteración, uno puede recurrir a las erecciones penianas para verificar si efectivamente es una alteración del sueño REM o no REM. Bien, eso es la historia clínica. Como les comenté, y podemos ver en esta polisomnografía, durante las etapas REM, en la primera fila vemos los movimientos oculares que denotan un movimiento rápido durante el sueño REM. Tenemos la electromiografía, que durante el sueño REM denota un aumento del tono, ¿no? Vemos un aumento de la frecuencia cardíaca, de la respiración y, como le comenté, de la erección, ¿ya? Aparte de eso, en la derecha vemos un ejemplo un poquito de lo mismo y hay una representación de la actividad mental que tiende a ser mucho más compleja durante el sueño REM que no REM. Ahora, durante el sueño REM hay actividad de algunas áreas en particular. En particular, a diferencia del no REM, se activa la corteza cingulada anterior, la amígdala y la subcircunvolución del parahipocampo, ¿ya? Esta activación es la que se atribuye principalmente a la actividad onírica compleja, ¿ya? A nivel de parálisis muscular, la parálisis muscular ocurre gracias a mecanismos que afectan la segunda motoneurona vía glicina, ¿ya? Es decir, a partir de la formación reticular a nivel de tronco, principal mediado por acetilcolina, que recordemos es el neurotransmisor que cambia durante el sueño, vamos a tener por vía indirecta, a través de una segunda neurona, actividad a nivel de segunda motoneurona y que inhibe el asta ventral, por lo tanto genera parálisis muscular. Bien, de ahí devienen algunas patologías del sueño REM que tiene que ver con parálisis del sueño. Entonces, recordemos que es el ciclo homeostático y el ciclo circadiano
los ciclos que finalmente generaron el sueño. Así también como lo generaron, lo terminan. Una vez que estas etapas no REM-REM son llevadas a cabo, homeostáticamente existe recuperación a nivel biológico, que además coincide con el ciclo circadiano que recordemos es regulado por el supraquiasmático, que durante el sueño ha estado estimulado además por oscuridad. ¿Ya? Así que una vez que termina esto, mismas hormonas o los mismos neurotransmisores que dieron origen al sueño, por su disminución, activan la vigilia. ¿Cómo ocurre esto? Los niveles de melatonina disminuyen, por lo tanto las orexinas empiezan a aumentar a nivel talámica lateral. Eso empieza a activar el núcleo estaminérgico, empieza a activar los núcleos serotoninérgicos. Por otro lado, la disminución de serotonina y adenosina a nivel central genera una menor actividad del núcleo preóptico ventrolateral que disminuye la inhibición sobre núcleos colinérgicos e histaminérgicos a nivel tuberomamilar, con un subsecuente aumento de los niveles noradrenérgicos y serotoninérgicos. ¿Ya? No es complejo, si lo entienden, de hecho es bastante sencillo, y curiosamente, si bien uno diría que esto no tiene tanta utilidad práctica o clínica y es más bien fisiológica, tiene una enorme utilidad a nivel farmacológico. De hecho, si ustedes son capaces de entender y de conocer y recordar cómo funcionan nuestros ciclos que detonan el sueño y la vigilia, se hace muy sencillo, por ejemplo, comprender cómo los antihistamínicos producen sueño, ¿no? También cómo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina producen sueño, porque aumentan sus niveles a nivel de tálamo, y así otras interacciones medicamentosas e inductoras del sueño. Bien, hoy, como siempre les comento, pueden mandarme sus dudas o preguntas a mi correo electrónico o a través del delegado. Es un capítulo cortito, pueden leer lo del Purves, es un excelente